Buenas, ¿cómo andan, chicos? Hola, ¿cómo va? ¿Qué haces, Julián? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Venamos, con guardia, aprovechando que estamos. Hoy se puede. Hoy se puede, bueno, bárbaro, che. Sí. A ver, hay alguien en el chat. Ahí está la Betty. Bárbaro, ¿qué tal, Betina? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas, buenas. ¿Cómo va? Ahí. Hola, Facundo. Me Hola, estoy peleando gente. con mis hijas, perdón. Yo tengo una amenazada acá, que no haga ruido. Acaba de bloquear el iPhone y tenía la clase de la escuela ahora y no lo puedo usar, así que bueno. Hola Buen a día. todos. Hola, Javier. Hola, Guada. ¿Cómo están? ¿Cómo ¿Se andan? escucha bien? Sí, Sí, Ah, ok, sí. porque tengo acá una computadora haciendo un ruido que parece un motor, pero si ustedes no lo escuchan está bien. es el generador de la computadora. Yo no sé qué es, Una pero gas. parece del siglo XX. ¿Qué siglo estamos? 20, ¿no? Está bien, con el siglo XX. ¿Cómo andan? todo lo bien que se puede estar en pandemia, ¿no? Sí. Sí. Maldita pandemia. Marcela y Sebastián, no sé si pueden escuchar bien. Bueno. Hay 8 conectados, ¿no? Sí. Sí, sí. Bueno, si te parece de Guada, damos 2 minutos más antes de empezar. Dale. Voy Dale, abriendo dale. el Word. ¿Cómo vienen, chicos, con el material, con el módulo? ¿Cómo viene resultando? Bien, por lo menos en mi caso, yo qué sé, eh, interesante. Había cosas que nunca había visto, la verdad. Si bien acostumbraba a leer trabajos de otra perspectiva ¿Y para cómo sacar sé lo que me está información, viendo? pero todo lo que era, eh, lo que son las cuentas, la verdad que no las había hecho nunca. Ujú. Interesante. Bien, bien, bueno. ¿Y cómo les fue con los videos? ¿Les parecieron claros? Sí, sí, a ¿Pudieron mí ver sí. todo el material de este módulo? A mí Sí. los videos no me resultaron tan claros, pero sí, por ejemplo, estoy haciendo un curso de epidemiología y pude más o menos rescatar de un libro, pero los videos no me parecieron muy claros, como para... Ok. Bien, Leyendo de otro lugar, lo pude más o menos captar mejor. bien. Bueno, lo convocamos de docente para el curso del año que viene, entonces. No, Bueno, la a idea mí es un lo poco personal, repasar algo de números hoy los, sí, los Javier. videos reemplazan clases, ¿no? Me parece que hay temas en los que sí, un video de 8 minutos puede ser útil, pero un tema tan áspero como es estadística, bioestadística, creo que no deberían omitirse las clases, que no veo por qué motivos no hacerlas con este formato. Ujú. Sí, sí, es la idea, es que se vayan complementando, incluso lo que plantea Betty, el libro. Bueno, vos, Javier, hiciste tus aportes ahí en el foro, ¿no? Eh, Son temas que requieren abordajes múltiples. Teoría, práctica, que esa teoría entre por diversas vías, a veces diversos autores y diversas formas de presentarlo. Uno cuando ve temas, por ahí ustedes, como decía Facundo, han leído en algún momento ya estudios y no les suena totalmente novedoso. Pero cuando alguien se enfrenta por primera vez, no sé, a lo que es un NNT, un riesgo absoluto, un riesgo relativo, a veces no entra de entrada, sino que
no sé, yo recuerdo alguno que no me lo podía hacer entender hasta que escuché a otro cómo lo explicaba y digo, ves, ahora sí entiendo de qué se trata esto y lo puedo poner en práctica. Pero bueno, nos sirve mucho el feedback de ustedes, ¿eh? Así que es bienvenido, que digan, che, esto no se entendió, esto no me queda claro. Sí, además la dificultad de... Hay temas que son más simples y digeribles, pero hay temas que son... Este es el curso número 40 de estadística que hago, ¿viste? Y al llegar a los intervalos de confianza sigo sufriendo como la primera vez, digamos. Bueno, igual la idea es que por ahí No lo aprendamos pude más. entender con los videos, digamos, los conceptos. Claramente, si me empezás a preguntar teóricamente el fondo de cada uno de esos conceptos, nunca lo voy a entender. Pero los videos me parecieron claros y concisos con respecto a lo que había que aprender, me parece que era lo básico, no ser epidemiólogo y generar estudios nosotros. A mí me pareció que el video fue cortito y al pie, y sí lo tuve que ver 2 veces a cada video. Eso es verdad, lo vi una vez y después a los 5 o 6 días lo agarré de vuelta y lo volví a leer, y es más, las preguntas las pude responder digamos, sin volver a ver los videos. Pero me parece que el fin, que era que entendieran los conceptos básicos, está. Claramente no vamos a ser epidemiólogos con esos videos, con 8 minutos de video, pero creo que para lo que es, me pareció correcto, a mi modo, ¿eh? Digamos, y nunca lo había visto en mi vida. Bien, bien. Bueno, recuerden que todos partimos de diferentes niveles previos de conocimiento, a su vez tenemos conocimiento sobre diferentes áreas, y a su vez asimilamos mejor cómo nos explica algo diferente persona, diferente medio audiovisual, etc. Así que no hay problema que cada uno nos vaya orientando en si necesita un poco más, un poco menos, si lo abrumó, si le pareció insuficiente, porque la idea es poder ayudar a todos, a todes. Ahí se está conectando, me está mandando WhatsApp acá Marcos Brene, que ahí está por entrar, así que si quieren después de Marcos ya podemos arrancar. Bueno. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Hola, Darío? Marcos. Este es Darío. Este es Darío. Marcos todavía no está. No veo nada. Sí, estoy, acá entré. Entró Brene. ¿Cómo andan? Sí, antes de que empiece Guada, y ahí ya te dejo, les queríamos proponer más o menos cada 15 días hacer estos encuentros para seguir este hilo en el que venimos avanzando. Pero algo complementario que nos parece que puede ser de interés, que lo venimos dando en diferentes momentos, y creo que, como contó Javier, que es de mucho interés para ustedes el tema de todo lo que tenga que ver con la pandemia, y ustedes ya han visto bastante de causalidad y otras cuestiones, son unas charlas que nosotros venimos dando con parte del equipo docente sobre causalidad y COVID. O sea, qué hay de relación causal y de evidencia sobre los modos de transmisión, las intervenciones no farmacológicas, como esto del distanciamiento social, etcétera, y el equipo de protección personal, y qué se sabe al día de hoy de los contagios al personal de salud. No sé si alguno de ustedes ha participado de alguna de estas charlas, porque nos la han pedido en varios lugares. Le hemos dado para algunos servicios del Castro Rendón, para la Clínica Pasteur y para algunas zonas sanitarias. ¿Alguno la escuchó? Bueno. Yo vi alguna grabación. Yo no las vi. Bueno, si les resulta de interés, pensamos con el grupo, podemos poner día y hora de la semana que viene, que les sea cómodo a ustedes, y darla. Si alguien después no puede estar, nosotros la podemos dejar grabada, igual que y que la anterior. Pero por ahí después díganos qué día y hora les parece piola, y si les resulta de interés, y la hacemos. Una consulta con respecto a eso. Sí. Eso dijiste algo en relación a, digamos, más relacionado a medicina basada en evidencia, no en experiencias, porque lo que si bien diciendo mucho es todo basado en experiencia, y eso la verdad que no sé si suma o resta, o para mí resta, pero bueno, son más personales, cuestiones personales, pero es todo basado en evidencia, me decís, o sea... Sí, desde el enfoque que proponemos nosotros,
tratar de ver qué evidencias hay, porque una realidad, Julián, es que todavía hay muchos elementos sobre los que hay incertidumbre. Entonces, hoy por hoy todavía, no sé, la OMS dice que en la atención ambulatoria, si no vamos a intubar o hisopar a nadie, podríamos estar con un barbijo común, quirúrgico o tableteado, y el Centro de Control de Enfermedades de Europa te dice que no, que tendrías que estar con un barbijo N95 todo el tiempo. Y no hay estudios todavía que demuestren eso, pero la idea es indagar y después generar la discusión, ¿viste? Mostrarles qué es lo que hay de evidencia y generar la discusión y escuchar también qué es lo que se viene planteando en sus servicios, en sus lugares de trabajo. Sí, no, sí, estaría buenísimo. Va, yo la verdad, al principio uno, cuando empezó todo esto, la verdad nos centramos mucho más en protocolizar lo nuestro, todo lo nuestro, el trabajo, y había tanta información que decidimos filtrar cosas que uno decían A, o sea, leímos, algunos decían A, otros decían Z, ¿con qué nos quedamos? Bueno, vamos por el camino del A y después veremos. Pero sí, la verdad es que está re lindo para discutir porque hay gente que dice A y otros dicen Z, y otros dicen B, y al final genera confusión, ¿me entendés? Hay muchas. Y después, otro tema interesante también para ver, bueno, cómo impacta eso en la gente, en la gente, en los compañeros de trabajo, ¿no? Porque vos pasás de decir A, che, mira, ahora salió B. No, pero... Y eso, y cambiar todo eso genera todo un... No. ¿Y sí? ¿Y sí? Es re difícil. Mírenlo, sí. A Brene tomando mate con N95, por ejemplo, para no contagiarse de nosotros. Mirá si habrá variabilidad en la práctica clínica. Y eso es lo que mata, me parece, por ahí. Es que, no, porque vos usás, no sé, N47 y a mí me das el N2. No sé, te estoy diciendo cosas, ¿no? Sí, sí. Es re difícil, es re difícil. Pero ahora en este momento, después de 5 meses de pandemia, y de la experiencia de estar ahí, como que empecé a darle importancia a esas cosas. Al principio mucho no nos daba importancia a eso, no le damos mucha importancia, le damos más cuestión al tratamiento, a cómo evolucionan los pacientes, y ahora en realidad la experiencia nos está diciendo que hay que también prestar atención mucho a eso. Bueno, bárbaro, che. La aprenden a medida que pasa el tiempo. Bárbaro. Bueno, entonces después piensen día y hora de la semana que viene y lo ponemos, ¿dale? Dura más o menos 1 hora y media en total entre charla y espacio para discutir. Bueno, dicho esto, la dejo a la Guada. Una cosita antes de lo que estabas diciendo. Por ahí, no sé, mi propuesta, estaría bueno dejar como este horario ya para las actividades Zoom del posgrado, si lo vamos a hacer cada 15 días, y bueno, y meter la semana que viene, mi sugerencia, digamos, para ordenar los horarios y ya saber qué es el espacio de posgrado. No sé, digo, por ahí es más fácil que lo tengan fijo, si no les complica el viernes a esta hora y listo. ¿Para todos está bien? Es buena idea, es buena idea. Viernes a las 3 de la tarde. No sé quién está hablando, pero... Hola. A ver, Darío. Estás muteado. Hola. A ver, hagamos una cosa, muteemos todos nuestros celu, así habla uno solo, ¿dale? Hacemos... Steve Hawking es. A ver, le damos la palabra a Darío, que había pedido. Hola, ¿cómo andan? Que yo lo que quisiera pedir es si la posibilidad de que sea 15:30, porque, viste, a mí me cuesta bastante llegar desde Neuquén, salir temprano del hospital, hoy me escapé, y entonces por ahí si ustedes me dan media hora, 15:30, los viernes 15:30 sería un horario en el cual yo me podría acomodar un poquito mejor. Bueno, ¿arranco? Esperen que tengo que compartir pantalla y toda esa parte que es
siempre rara. Acá estamos. Bueno, la idea un poco de esta clase va a ser lo larga que quieren que sea, podemos extenderla de acuerdo a las dificultades que encontremos, pero esperen que lo pongo como presentación. Un poco tiene que ver con repasar los conceptos que vieron en los videos, en los videos de Ernesto, no transformarse en epidemiólogos, ni mucho menos en evaluadores formales de un ensayo, sino por lo menos poder interpretar los números y un poco saber de dónde salen, aunque probablemente después nosotros no volvamos a repetir las cuentas y usemos algún calculador. Pero sí revisar por qué es importante que podamos interpretar los números, porque así como vimos que cuando analizamos la metodología de un ensayo randomizado controlado, puede haber sesgos que modifiquen la validez de ese ensayo que estamos analizando, pasa lo mismo cuando no podemos interpretar un poquito más a fondo los números. Van a ver que en realidad son 3 cuentas, que las vamos a hacer juntos, si quieren agarrar papel y lápiz como para tener la mano, pero son 2 divisiones y una resta y nada más. No necesitan ni siquiera calculador en esta parte, y la idea no es que usen calculador, simplemente que entiendan de dónde salen. Yo no veo el chat, así que, Santi, a vos sí te veo. Si en algún momento alguien tiene alguna pregunta, vos avisame, porque si no, no puedo ver la pantalla. Bueno, entonces, puntualmente, sin más introducción, la idea es cómo interpretamos los números, y por qué necesitamos sufrir con esto esto que dijeron recién, de tener que leer esta parte compleja. Y la idea no es que sea compleja, sino aprender a analizarlos de una manera sencilla y rápida, solamente como para poder hacer una interpretación de los resultados de un ensayo. Antes de arrancar, me voy a parar en un ensayo randomizado controlado, es decir, un poco seguimos con la línea de lo que veníamos hablando la vez pasada. Una población de pacientes, tomamos una muestra, lo dividimos en 2 grupos, ¿se acuerdan? Un grupo intervención y un grupo control, medimos un resultado en el tiempo, y después la idea es comparar qué es lo que pasa entre esos 2 grupos. Y por eso vamos a hablar de estos números específicamente, ¿sí? Un ejemplo de por qué interpretar los números, imagínense que esto es un medicamento que vamos a inventar el nombre, o sea, se llama Fractumax o cualquiera de esos. Esto es una foto que nos entrega el agente de propaganda médica o el visitador médico, que dice que esta medicación consigue una reducción significativa a los 6 meses de la incidencia de una nueva fractura vertebral clínica y no vertebral, ¿sí? Este cuadrito que tienen acá es el riesgo de fracturas, acá abajo tienen la línea sin tratamiento, acá tienen, no, perdón, esta es la línea sin tratamiento y esta es la línea con tratamiento, y lo que les muestra el gráfico es que reduce el riesgo de fractura en un 69%. ¿Bien? Si yo lo miro así solito, parecería que el tratamiento es un tratamiento efectivo y que además es un tratamiento con un buen beneficio. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso? Ya sé que están todos muteados, pero me siento súper sola, así que desmutense algunos. No, yo no estoy muteado. Era para preguntar siempre, por eso no lo tengo muteado. Entonces, esta es una forma de mostrar los resultados que si uno los mira así, un poco choquean, porque 69% de disminución de riesgo parecería ser importante. Sin embargo, estos son resultados relativos, y la idea es que entiendan esta diferencia al final de la clase, así que si no la ven ahora, no se preocupen. Pero fíjense qué pasa si yo analizo los resultados con una diferencia absoluta. En realidad, acá tengo el porcentaje de pacientes con fracturas vertebrales clínicas, ¿sí? Y paso de un 0,6, de 1.6 o 1.8 acá arriba, que eran sin tratamiento, a el 0,6%. Es decir, que la disminución de riesgo absoluta es solamente del 1%. ¿Bien? Y esto es lo que necesitamos tratar de diferenciar. Esto, que es una reducción relativa del riesgo, que es algo de lo que vieron, y esto es una reducción absoluta. Cuando nos presentan los números como una reducción relativa, y no podemos analizar los números en un absoluto, muchas veces esos resultados parecen súper importantes, pero en realidad cuando los vamos a ver puntualmente en la evaluación clínica, o en los riesgos absolutos, no son tan importantes. Esto lo dejo acá, y la idea es que a partir de toda esta clase, un poco entendamos de qué se trata. Así que, lo que quiero ver en esta diapo solamente es por qué es distinto y por qué necesitamos verlos de manera distinta. ¿Ok?
Lo mismo pasa, por ejemplo, en este ejemplo, pero acá el tema es un tema de escala. Esto es un score para medir la gravedad de enfermedad en la enfermedad de Alzheimer, y vemos que nos presentan esta gráfica de tratamiento con placebo, que es el circulito, y el tratamiento con donepezilo, que es una medicación que probablemente conocen para el tratamiento de Alzheimer, y miramos el efecto de este tratamiento a las 14 semanas. Si lo vemos así, gráficamente nos parecería que el donepezilo mejora muchísimo este score de gravedad, y en cambio con el placebo tenemos no solo lo mismo, sino que parecerían empeorar los pacientes. Esta escala tendríamos que revisar si es una escala correcta. Si nosotros en realidad vemos qué significancia clínica tiene esa escala, fíjense que en realidad esa diferencia de puntos, que parecía sumamente importante, como lo hemos visto ahora, en realidad clínicamente no tiene una importancia tal, porque justamente lo que tenemos acá es una escala diferente, ¿sí? Entonces, a lo que voy con esto es que es importante poder interpretar los números para que no nos engañen demasiado, y para poder sacar nuestras propias conclusiones, en realidad, en relación a los riesgos, y en realidad a la significancia clínica que tiene ese tratamiento que estamos evaluando. ¿Sí? Sí. Sigo. Sí. Lo que vamos a revisar son todas estas cosas que parecen un montón, pero van a ver que no es tan difícil ni es tan complejo. ¿Sí? Estoy sirviendo un mate. Es horrible dar esta clase en Zoom, les aclaro. Necesito un pizarrón. Lo primero que vamos a empezar es con la definición de riesgo. Vuelvo un ratito a los ensayos randomizados controlados. Y le habíamos dicho que lo que nosotros queremos medir es la comparación de eventos entre dos grupos, ¿ok? Entonces, básicamente lo que yo necesito saber es cuál es el riesgo de que pase algo en el grupo A, por ejemplo, versus el riesgo de que pase algo en el grupo B, ¿sí? Entonces, primero vamos a entender qué es un riesgo. ¿Qué es un riesgo? Así, en la vida diaria. La posibilidad de sufrir un evento. El riesgo es la posibilidad de sufrir un evento. Yo salgo acá a la calle, vivo en medio del campo, es decir, que tengo un riesgo de que me atropelle un auto versus ustedes o alguien que está en una ciudad que tiene otro riesgo de que atropelle un auto. Esto es dramático. Pero no quiero hablar de COVID, así que no hablemos de riesgo de contagio de COVID ni nada de eso. Pero el riesgo es eso, la probabilidad de que ocurra un evento. ¿Bien? Y se estima por la proporción de individuos en los que se observa el evento. Vamos a un ejemplo. Si en un grupo de 100 conductores se observan 12 choques, el riesgo estimado es, ahí tenemos los 100 conductores, ¿sí? En esta barra roja, le vamos a ponerle los 12 choques que dijimos que tenemos ahí abajo. ¿Bien? ¿Cómo expresarían ustedes el riesgo de estos conductores de chocar? ¿Cómo podemos expresar un riesgo? Porcentaje. Sería como incidencia, la cantidad de eventos nuevos sobre el total de pacientes. Exacto. 12 dividido 100 por una constante. Es decir, 12 dividido 100 es una forma de expresarlo. Alguien dijo 12%, ¿sí? Sí. Y también podría expresarlo como proporción, es decir, en 0,12. ¿Todos de acuerdo con esto? Ujú. Esa es la forma que vamos a tener de expresar un riesgo. Y es exactamente lo que vamos a hacer para calcular el riesgo en un grupo y en otro. Entonces, vamos a ver lo que es el riesgo relativo. El riesgo relativo compara los dos riesgos en los dos grupos. ¿Bien? ¿Cómo hacemos la comparación? Dividimos el riesgo en el grupo control el riesgo en el grupo de tratamiento sobre el riesgo en el grupo control. Cuando hablamos de riesgo relativo, hablamos de relación, y una relación aritméticamente siempre es una división. ¿Sí? Entonces ya sabemos que tenemos que dividir los riesgos en los dos grupos. Una papa hasta acá. Entonces vamos a poner un ejemplo. En un grupo tratamiento tenemos 100 pacientes donde se observan 30 eventos, que Betina nos dijo que es la incidencia. Si hay 30 eventos en ese grupo, y en el grupo control, imagínense el tratamiento que ustedes quieran, de 100 individuos se observan 40 eventos. ¿Bien? Vamos a calcular los riesgos en cada grupo. ¿Cuál es el riesgo en el grupo de tratamiento? Vamos a decirlo en porcentaje. 30% en el grupo de tratamiento y 40% en el de control. ¿Están todos de acuerdo con eso? Sí. Perfecto. En el grupo de tratamiento tengo un 30% de riesgo, que era lo mismo que decir 30, ¿sí? Sobre 100.
o 0,30, y lo mismo en el grupo control tengo un riesgo del 40%. Si yo quiero relacionar estos dos riesgos entre sí, ¿qué es lo que tendría que hacer? 30 dividido 40. El riesgo en el grupo control sobre el riesgo en el grupo tratamiento. Y eso es lo que hago. Relaciono el riesgo en el grupo control sobre el riesgo en el grupo tratamiento, y eso es el riesgo relativo. ¿Bien? Es la división de los dos riesgos. ¿Claro hasta acá? Es súper sencillo. ¿Sí? Eso se expresa generalmente, bueno, lo expresaste con decimales vos. Ahí lo expresé con decimales, y ahora vamos a ver cómo se interpreta. Pero vamos de a pasito. Acá lo que sé es que ese riesgo relativo es de 0,75. Y es un poco raro expresar ese 0,75. ¿Sí? Porque en realidad la mejor forma de terminar interpretando el riesgo relativo es no hablar del riesgo relativo, sino hablar de... Pero antes de eso quiero decir algo. Hablar de la reducción de riesgo relativo, y ahora lo vamos a ver después. ¿Sí? Hasta acá lo único que quiero que comprendan es qué es el riesgo relativo y que es una división entre el riesgo en el grupo control y riesgo en el grupo tratamiento. Para esto no necesito nada más que mirar los números de mi ensayo y hacer una cuenta en un papel. Hoy en día hay calculadores que nos calculan intervalo de confianza y todo eso, pero en principio, con eso estaría. Ahora, ¿qué pasa si los números se ven de esta manera? ¿Sí? Por ejemplo, tengo el riesgo en el grupo tratamiento, es del 40%, por ejemplo, y el riesgo en el grupo control es del 40%. ¿Sí? ¿Cuál sería el resultado de este riesgo relativo? 1. 40 sobre 40 es 1. Es decir, que 1, cuando hablo de riesgo relativo, es... ¿Alguien dijo algo? Que lo dijo, me parece. Es el no efecto. Como es una división del mismo número por su mismo número, da 1. Mi línea de no efecto, cuando hablo de riesgo relativo, es 1. Si yo leo un riesgo relativo de 1, significa que la intervención o el tratamiento que estoy tratando de utilizar no tiene efecto. No hay ninguna diferencia entre los dos grupos. ¿Queda claro? Sí. Todo riesgo relativo que sea de 1 es la nada misma. ¿Sí? Sí. Y eso también sale desde la matemática. Como es división, si divido por el mismo número, 1 es así. ¿Cómo lo interpreto? Que es lo que recién estábamos preguntando. El riesgo relativo nos indica cuánto más probable es que ocurra un evento en el primer grupo o en el grupo control, tratamiento, versus el otro grupo o el grupo control. Eso es lo que estoy buscando. Y por esto les decía que leer el RR de 0,75 que vimos recién es más difícil de interpretar si yo no puedo calcular la reducción de riesgo relativo. Y eso es lo que estoy leyendo. Lo que quiero saber es cuánto le disminuyo el riesgo a mi población cuando pongo un tratamiento. ¿Me siguen hasta acá? ¿Cómo? Hay una fórmula para calcular el RR, que yo no me voy a meter en eso, voy a hacerlo de la forma más sencilla, que es, si dijimos que 1 es mi línea de no efecto, ¿sí? Lo que voy a hacer es, a ese 1 restarle el riesgo relativo. ¿Bien? Y fíjense que tengo 1, que dijimos que era línea de efecto, menos ese 0,75 me da 0,25 o 25%. ¿Cómo puedo decir esto? Es que mis pacientes que están en el grupo tratamiento tienen un 25% menos de riesgo de tener el evento que el grupo control. ¿Me siguen ahí? Sí. ¿Lo repito? No, sí. No los veo, qué horror. Qué horror no ver las caras. Pero no sé si Luciano lo había dicho recién, pero es básico. Facundo. Luciano lo inventé, no está en ningún lado. Había planteado lo mismo, es decir, cuando yo trato de leer el riesgo relativo y leer ese 0,75, lo más fácil para poder expresarlo e interpretarlo es saber cuánto me falta para llegar a 1. Así que hago esa resta. Y ese 0,25 va a ser cuánto estoy reduciendo el riesgo a mi grupo de intervención de tener el evento. ¿Sí? Bien. Bien. ¿Sigo? Guadalupe, si el riesgo relativo es mayor a 1,2, ¿cómo es el resultado? Ahí en realidad lo que vas a 125, tener, ¿cómo es? si tenés un riesgo relativo de 1,2, lo que vas a hacer es cuánto te está sobrando del 1. Es menor bien. riesgo en realidad.
¿Y cómo por ejemplo, lo pongo en porcentaje? Y si vos tenés un riesgo relativo de 1,20, ¿sí? Vas a tener un 20% más de riesgo, ¿me seguís? Sí, sí, sí. De tener determinado evento. Ahí es importante que entendamos... Acá tengo 25% menos de riesgo de tener el evento, y si es más de 1, tengo 25% más o el X cantidad más de posibilidades. Exacto. Cuando el R es menor de 1, hablas de reducción relativa del riesgo, y cuando tenés más de 1, generalmente hablas de aumento relativo del riesgo. ¿Sí? Y ahí pasaría de ser factor protector a factor de riesgo. Sí, Claro. generalmente sí, excepto hay veces que estamos hablando de eventos distintos. Si yo evalúo mortalidad y quiero disminuir la mortalidad, es correcto eso. En algunos eventos me conviene, por ejemplo, si estoy protegiendo, no sé, es decir, me conviene que el riesgo relativo sea mayor. ¿Me siguen? Es importante mirar el evento ahí, pero para no confundirnos ahora, si estamos hablando de mortalidad, por ejemplo, si es menor de 1, disminuye el riesgo, y si es mayor de 1, aumenta el riesgo. ¿Sí? Sí. ¿Claro hasta acá? ¿Alguna duda? Bien, sigo. Bueno, esto es lo que acabamos de decir. Es lo mismo que en el grupo experimental se observó una reducción del 25% del riesgo basal. ¿Sí? Ahora, hablamos, hasta acá fíjense que ya resolvimos qué es riesgo relativo y qué es reducción relativa del riesgo o aumento relativo del riesgo. Ya nos sacamos 3 temas de encima y lo único que hicimos fue una división y una resta. ¿Bien? Ahora, si esos 2 riesgos, en lugar de dividirlos y hacer una relación, hago una resta, ¿sí? Vamos a poder leer otra cosa. Si en el riesgo, en el grupo control, le resto el riesgo en el grupo tratamiento, ¿qué va a pasar? Estamos en el mismo ejemplo que antes. Riesgo en el grupo control dijimos que era del 40%, ¿se acuerdan? Riesgo en el grupo tratamiento dijimos que es el 30%, y acá, en lugar de dividirlos, los resto. Hago una diferencia de riesgo. ¿Bien? Esto es el riesgo absoluto. Cuando en lugar de de dividirlos, los resto, lo que voy a terminar consiguiendo es la diferencia de riesgo o riesgo absoluto. ¿Sí? Es lo que vimos en esa primer diapo, lo vamos a volver a repasar. Pero lo que tienen que saber en principio es que el riesgo, el riesgo relativo es una división, y la diferencia de riesgo es eso, una resta, una diferencia de riesgo. ¿Sí? Esta es la forma de calcular los absolutos. Esos mismos riesgos en la intervención y en el control, los resto. ¿Sí? O sea, en este diríamos que hay un 10% más de riesgo en un grupo que en el otro. Exacto. Pero estás hablando de diferencia de riesgo, no de riesgo relativo. En realidad lo tenés que expresar cuando lo decís. La diferencia relativa de riesgo es de tanto, y la diferencia de riesgo relativo es del 10%, y la reducción relativa de riesgo es del, habíamos dicho recién, no me acuerdo, 25%. ¿Sí? 25. Claro, porque digamos, a mí se me estaba mezclando justo con la reducción del riesgo relativo, porque digo, también es la diferencia, pero lo que vos claro, uno tiene que ver con la diferencia entre ellos sí, sin tener, que el 100% es el del control, ponele, y el otro tiene que ver con lo que vos ponés en el eje, que tiene que ver con un número. ¿Me explico o estoy diciendo cualquiera? No se está diciendo cualquiera, pero explícame de nuevo, porque yo no entendí qué me estabas preguntando. Pasa que no te puedo señalar dónde estoy señalando acá. Acá, esto. Claro, lo que yo decía recién es que el 100% tuyo es ese 40% en el grupo control. Ajá. Entonces lo que estás haciendo con la reducción del riesgo relativo es tomar ese 100% versus el otro. ¿Es así o no? Y en cambio en este, estás haciendo una resta entre valores que tienes en el eje de la izquierda. Sí, creo que entendés lo que decís. En realidad, justamente, la reducción de riesgo relativo lo que te compara son 2 relaciones. ¿Sí? Por eso es que el número es diferente. Y acá lo que te estás fijando es un valor absoluto. De 40 eventos menos 30 eventos, la diferencia es de 10. ¿Sí? Claro. Igual, pero en realidad el 40 es el 100% del 1 que vos estás haciendo, por eso decía yo. Por eso no, es una para mí el 1 es lo neutro. Cuando hablamos de reducción del riesgo relativo, 1 es lo neutro. Para mí el 1 es el 100% del control. 1 es el 100%, claro, exacto.
1 Por es eso- el 100%, por eso vos le restás vos lo el- comparás contra el control. Sí, pero a ver, vale, espera, no se mezclen. Yo lo que quiero que entiendan es que el número, cuando ustedes hacen una división, ¿sí? Entre los riesgos, les va a dar totalmente distinto del riesgo absoluto. Y ahora seguimos un poquito más y me interesa saber por qué. Acá lo que, no sé, Facundo, si respondo lo tuyo, pero acá lo que tenés es una resta de los números absolutos. X cantidad de eventos sobre X cantidad de eventos y punto. En el riesgo relativo vos lo relacionás con el total. ¿Es eso lo que estás planteando? Sí, de otra manera, pero lo entendí yo. Sí, Ok. a mi manera lo entendí. Bien. Sigo un poco, pero hasta acá yo lo que quiero que entiendan es cómo se hacen los números, ¿sí? Después vamos a ver cómo se interpreta esto y por qué hablamos de que el absoluto a veces es el que más nos sirve, ¿sí? Riesgo relativo división, reducción de riesgo relativo es lo que me falta o me sobra para llegar a 1, y la reducción absoluta de riesgo es una resta entre los dos riesgos. La línea de no efecto en el riesgo relativo es 1. Y la línea de no efecto acá en la reducción absoluta de riesgo, ¿cuál será? El otro Cero. con la división. Pero, Exactamente. Esperen que... Acá la línea de no efecto va a ser, en algún lado lo tengo, 0, porque como dijimos que es una resta, 40 menos 40 es 0. ¿Y eso saben por qué se los digo? Porque a veces en los ensayos les dibujan o el riesgo relativo y les ponen como línea no de efecto el 1, y en otros casos les ponen, cuando hablan de diferencia de riesgo, diferencias, el 0. Solamente para que estén atentos de qué resultado están mirando, porque eso me orienta en lo que me están expresando en los gráficos. Bien, sigo. Entonces vimos lo que es riesgo relativo, reducción de riesgo relativo y aumento de riesgo, reducción absoluta de riesgo. ¿Sí? Esperen que voy a callar a Pablo que está a los gritos acá. Bien. Pasamos a otro tema, que es el número necesario para tratar, y es un número que es muy útil cuando yo quiero saber qué eficacia tiene cada intervención que estoy estudiando, y que está relacionada a el riesgo, la reducción absoluta del riesgo, ¿sí? La diferencia, lo que acabamos de ver. Hay una forma muy fácil de sacarlo, que es 100 sobre la reducción absoluta del riesgo expresada en porcentaje. Bien. ¿Qué es el NNT? Es el número de personas que deben recibir una intervención para que obtenga un beneficio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una intervención que tiene una reducción absoluta del riesgo del 5%, para calcular el número necesario a tratar, voy a hacer 100 sobre este 5% y me va a dar 20. Este 20 que tengo acá se lee de esta manera. Yo necesito tratar con X intervención 20 personas para que una persona tenga el beneficio. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto? sí. Bien. El número necesario para tratar, fíjense que se saca con la reducción absoluta, es decir, con los datos absolutos. Entonces, por eso, en muchos estudios no nos explican, no por eso, pero a veces en muchos ensayos, solamente nos ponen el riesgo relativo, y a veces, para tomar decisiones clínicas, es más útil el NNT. ¿Bien? Entonces, por eso es necesario sacar el valor absoluto. Vamos a otro ejemplo. Si una enfermedad, si estoy yendo muy rápido, gritan, me avisan, me hacen un flash, lo que sea. Trato de ir despacito porque sé que es un tema medio denso. Pero no es muy complejo. ¿Vieron que una vez que tienen los números un poco ordenados, cierran? Vamos a pensar esto. Si una enfermedad tiene una tasa de mortalidad del 100% sin tratamiento, es decir, que el riesgo de que se mueran, mi grupo control es del 100%, se mueren todos. Y la terapia reduce la tasa de mortalidad a 50%. Es decir, que con mi tratamiento el riesgo de mortalidad es del 50%, ¿cómo calculo el NNT? Y primero tenés que sacar el riesgo absoluto. El riesgo, sí, ¿no? ¿Dijimos? Sí, primero tengo que sacar riesgo Una absoluto. reducción de riesgo absoluto. Vamos, uno que me conteste y los demás me están de acuerdo. No sé quién había empezado. Acuérdense que no los veo. Creo que Yo Brene te- tomó la... Necesitas tratar a dos. Brene, te doy la posta, Brene. Bueno. Creo que necesitas tratar a dos pacientes. ¿No? Bueno, pero yo quiero saber que me digas cómo lo sacaste.
Bueno, la diferencia de riesgo absoluto sería 50. Bien, y lo sacaste como 100. Ahí 100 dividido 50. Pero tu reducción absoluta de riesgo, que estoy acá, es 50. Y lo que hiciste Sí. fue restar este 100, que es el riesgo de morirte sin tratamiento, menos este 50, que es el riesgo de morirte con tratamiento. Con tratamiento, sí. Eso te da una diferencia absoluta de riesgo de 50. Sí. ¿Bien? Y el NT dijimos sí. que era 100 menos diferencia absoluta. Sí. Me Sí. da 2, que es lo que dijo recién Marcos. Es decir, que lo que yo necesito es tratar a 2 pacientes, como lo dijo Perfecto, para que uno tenga el beneficio. Divina la droga, ¿no? Ojalá tuviésemos estos resultados de eficacia en todo lo que evaluamos. ¿Se entendió esto? Sí, sí. ¿Alguien tiene alguna duda? Avanzo. Bien. Disculpa, Guadá, Sí. un comentario. ¿Estaban acostumbrados a escuchar o manejar este término de número necesario a tratar? Los patólogos jamás. Jamás. Bueno, no sé en el Los resto cirujanos poco también, porque hacemos más cirugía, no tanto de medicación. Bien, se podría aplicar a las cirugías también. La idea conceptual es a cuántos yo le tengo que hacer la intervención para lograr el efecto deseado en uno. Es como que yo te dijera, vos tenés que operar a tantos meningiomas para salvar una vida, por así decirlo, ¿no? O lo podemos aplicar también a métodos, a distintos tipos de metodología, no solamente medicamentos. Pero lo que tiene de fortaleza es que cuando uno lo escucha es muy intuitivo de a qué se refiere. ¿Ven? Si yo digo, no sé, le tengo que hacer, no sé, a ver, pensemos, tantas vacunas para salvar una vida o para evitar una meningitis, etc., eso me resulta mucho más intuitivo que otras maneras, que yo digo, esto tiene una reducción de riesgo absoluto, una reducción de riesgo relativo, una P de tanto, son todos términos que estamos acostumbrados a que nos impacten tal vez, pero yo creo, o bueno, muchos de los que hacen medicina basada en la evidencia creen que es de los que más te transmite el verdadero impacto de una intervención. Bien, justamente es lo que tiene ahí en la guía, pues es el punto a destacar es que el NNT son las más fáciles, es decir, son las más útiles en realidad para poder comparar algunos tratamientos, sobre todo cuando, por ejemplo, tenemos intervenciones, no sé, se me ocurre ahora el uso, creo que esto es un poco viejo, pero el uso de vitamina C en su momento para disminuir el catarro, yo no me acuerdo si no necesitaba un NNT de miles, Santi, por ahí vos te acordás, pero era como una intervención que tenía una eficacia relativa, pero tenías que tratar como a miles de personas para que uno se resfríe un poco menos. Entonces ahí también te pone un poco podés calcular si la intervención vale la pena o no para la eficacia que va a tener. Bien, y acuérdense que para calcular el NNT necesitamos el riesgo absoluto. Así como calculamos el NNT, podemos calcular el NND, que es el número necesario para dañar, que es exactamente lo mismo, se calcula de la misma manera, pero es cuando estamos hablando de efectos adversos, ¿sí? Por ejemplo, si mi intervención, lo que yo estoy midiendo no es la eficacia, sino la seguridad, el riesgo de provocar, no sé, náuseas, vómitos o algún efecto adverso severo, voy a hacer el mismo cálculo, nada más que cuando lo nombre, en lugar de decir el número necesario para tratar, voy a decir el número necesario para dañar de determinada intervención es de tanto. ¿Sí? Es una cuestión de vocabulario. ¿Cómo vienen hasta acá? ¿Bien? ¿Hacemos un mini ejemplo? Santiago me está apurando con que termine, no, mentira. No, ya sé. Igual lo que sigue de acá en más son todos 500 millones de ejemplos de lo mismo, así que la idea es que practiquemos, ¿bien? Y vamos a mirar un poquito los resultados del ensayo de cardio que ya habíamos visto la vez pasada. Imaginemos que la droga X disminuye la tensión arterial previniendo el ACV. La droga X es una nueva medicación para el manejo de la hipertensión arterial y se la promueve para prevenir el ACV. Estudios randomizados de buena calidad metodológica, acuérdense que si no son de buena calidad metodológica, difícilmente me vaya a leer claramente los resultados,
muestran que la droga X reduce el riesgo de ACV en un 33% a los 3 años. ¿Sí? Esos son los datos. Entonces tenemos a María, que María es una paciente de bajo riesgo para tener un accidente cerebrovascular, perdón a los que no son médicos por el ejemplo, pero la idea es que veamos los números nada más. María es una mujer de 69 años con hipertensión, que no tiene otros factores de riesgo para ACV y tiene su riesgo basal de ACV de 1% anual. Entonces, María sería nuestro grupo control, ¿sí? Y dijimos que con la droga vamos a tener un 33% menos de riesgo de ACV a los 3 años. Vamos a ponerlo en este grafiquito. El riesgo de ACV sin droga de María dijimos que es 1% anual. A los 3 años sería 3%. el 3% anual. No nos vamos a complicar con cosas más raras, estamos haciendo numeritos. El riesgo de tener ACV. Dijimos que la droga que le vamos a dar a María disminuye el riesgo en un 33%. ¿Están todos de acuerdo si digo que lo disminuye en un tercio? Sí. ¿Sí? Sí. Es decir, que si yo a María le doy esta droga, el beneficio, el riesgo que va a tener de ACV con la droga X, ¿de cuánto sería si lo disminuyo en un tercio? En 3 años, 2%. Sí, siempre Dos hablamos en tercios. Sí. 2 tercios, 2%, 2 de 3, ¿sí? 2%. ¿Todos de acuerdo con esto? ¿Cuál es la reducción absoluta del riesgo de ACV de María? 3 menos 1. 3 dividido 2. Creo que ¿cuánto es? 3 dividido 2, 1. 1.5. Absoluto. Dijimos absoluto, diferencia absoluta es... Ah, absoluto. 3 Uno. dividido, Uno. 3 menos 2, 1. 1%. Bien. Dijimos, como es absoluta, es resta. Riesgo control, que es el 3%, versus el riesgo de tratamiento, que es el 2%, la reducción absoluta del riesgo de María es del 1%. ¿Bien? ¿Hasta acá? Bien. Vamos a seguir con el ejemplo. Ahora imagínense que tenemos a Dolores. Dolores es una paciente que tiene alto riesgo de ACV. ¿Sí? Tiene 69 años, es hipertensa y tiene un riesgo basal de repetir un ACV de 10% anual. Bastante más que el de María. ¿Cuál es Está feliz igual. el riesgo? Está feliz. Está en la cama tomando un tecito. Bueno, sí, No yo se preocupa que sí, mucho. estaba un poquito más enferma nada más, pero está bien. Postrada, yo la veo Está postrada. postrada. Yo le había pensado que estaba un poquito más deteriorada, Dolores. ¿Cuál es el riesgo de ACV sin droga de Dolores? Dijimos que es del 10% al año. Estamos pensándolo en 3 años. 30%. 30%. ¿Cuál es el riesgo de ACV con droga? La misma droga, la reducción del riesgo relativo dijimos que era del 33%, es decir, de 1/3 a los 3 años. 20%. ¿Están todos de acuerdo? 1/3 menos. ¿Tiene un riesgo del 3? Sí. Bien. 20. ¿Cuál es la reducción absoluta del riesgo? 10%. 10%. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo con esto? Sí. ¿Alguien se Sí. perdió? No. Perfecto. Entonces, ahí lo pasó en limpio, ¿sí? Dijimos que a María el riesgo de tener una ACV con la droga, sin la droga es del 3, y con la droga es del 1, y en Dolores arrancábamos con un riesgo basal más alto, porque tenía más patología, y le disminuía el riesgo del 10. Fíjense que cuando hablé de riesgo relativo hablé del mismo número, un 33% de reducción de riesgo, ¿sí? Sin embargo, el riesgo absoluto en las dos es diferente, ¿o no? Sí. Porque parto de un riesgo basal distinto acá. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. ¿A cuál de Sí. estas dos pacientes ustedes tratarían? A Dolores. Y A si la la del droga es 30%. gratis y me la regalan en un kiosco, A la o señora hipertensa. A Al Dolores. segundo caso, a Dolores. está bien, y María, pobre. Debiera Está ver los bien. efectos también de la droga. Hay que Claro, analizar. debe haber efectos adversos. Muy bien. Ah, Si porque tiene una tasa de solito, efectos adversos mayor al 60, Y muy sí. grande, no, digamos, porque el 1% no No justificaría. justificaría, digamos. Bien. hasta acá es obvio que las dos les disminuye el riesgo. Le disminuye mucho más el riesgo a María, digo, a Dolores. Ahora, pobre María, por ahí ese 1%, si se lo puedo hacer zafar y la droga crece en un árbol y no tiene efectos adversos, dáselo, no sean tan malos. ¿Sí? Claro. Pero es importante lo que dicen, hay que ver qué efectos adversos tiene. Guada, Bien. disculpa.
un comentario acá. Este es un primer punto para tener en cuenta. Ahora vamos a seguir con lo metodológico, pero muchas veces las discusiones sobre medicamentos, cirugías, son medio maniqueas, ¿no? Son o no sirve para nada o es lo mejor del mundo. Y muchas veces hay subpoblaciones que se benefician más que otras. Entonces, claramente acá podríamos decir, si no hay efectos adversos y es gratis, para todos. Ahora, si de golpe tiene efectos adversos o el costo es muy elevado, uno desde el servicio de manejo, no sé, en este caso del ACV sería, podría decir, bueno, quiero priorizar que seguro me traten a las pacientes más parecidas a Dolores. Y después si en algún momento hay plata, vemos a las otras pacientes, ¿entiende? Sí. Sí. Bien. Y están un poquito viendo que, fíjense que desde que empezamos el ejercicio dijimos que el riesgo relativo es el mismo, ¿sí? Pero los riesgos absolutos cambian porque lo que cambia es el riesgo basal de cada paciente. ¿Sí? Entonces, el riesgo relativo muchas veces nos da una idea aproximada, sin embargo, cuando yo voy a evaluar más que nada mi beneficio clínico, por ahí es importante que mire siempre los riesgos absolutos, ¿sí? Vamos a hablar ahora de los daños. Ustedes me preguntaron si había efectos adversos, y sí, la droga X aumenta el riesgo de sangrado gástrico 3 veces, ¿sí? Entonces, aumenta 3 veces en 3 años el sangrado gástrico, ahí no sé la palabra, que requiere internación, es decir, que no es un sangrado menor, y el riesgo basal de estas mujeres, de las dos, de tener un sangrado según su edad, es de 0,1% al año, ¿sí? Si es de 0,1% al año, lo estábamos viendo en 3 años, sería del 0,3. 0,3. Entonces, tanto en María como en Dolores, el riesgo de sangrado a los 3 años sin la droga es del 0,3%. Y dijimos que lo aumentábamos 3 veces. ¿Sí? Sí. Es decir, que el riesgo de sangrado con la droga sería 0,9. 0,9. Son números fáciles como para que lo podamos hacer mentalmente. Si lo aumentamos 3 veces el riesgo de sangrado, el aumento relativo, el aumento absoluto del riesgo, ¿de cuánto sería? 0,6. Acá estamos haciendo lo mismo que antes, ¿sí? Lo restábamos, acá es lo mismo, pero nada más que sabemos que con el efecto adverso, el riesgo es el aumento del riesgo. Es de 0,6. Estoy riendo y me está haciendo tentar a mí. Gracias. Ahora, si miramos este cuadrito así, ¿a quién tratarían? A las dos también. Es re bajo el riesgo de sangrado, pero ¿Qué comparo? ¿El riesgo de sangrado versus el riesgo de qué? De ACV. De ACV. Es decir, es bajo riesgo de sangrado, pero si yo tengo un riesgo, acá ya es una discusión que habría que tenerla con María. Claro. Y decirle, bueno, mira María, tu riesgo de tener una ACV a los 3 años va a bajar en un 1%, pero también vas a tener 3 veces más riesgo de sangrar, que requiere un sangrado que requiere internación, ¿sí? Sí. En María lo pensamos y lo charlamos con María. Ahora en Dolores, Lo damos. el beneficio es mucho más que el riesgo de sangrado. Es decir, que probablemente sea un efecto adverso que yo pueda aceptar o tolerar. También hay que charlarlo con Dolores, ¿no? Pero es mucho más probable que Dolores acepte el tratamiento que lo acepte María. Guadalupe, la base del riesgo que vos decís al principio, en María y en Dolores, según la clínica, la hipertensión, ¿de dónde sacás ese valor de riesgo? El porcentaje, lo inventamos acá, pero en un estudio, ¿de dónde lo sacás? Y muchas veces existen los riesgos basales. Bien. Sí. Igual, ojo, porque ¿dónde sacás se el saca número? estudios observacionales, ¿o no? Se saca estudios observacionales que ven la incidencia de evento, y en base a ese evento vos Prioridad calculás. de casos y controles lo sacás. Claro. Sí, más que nada observacionales. Después repasamos las clasificaciones, pero dentro de los observacionales, muchas veces los de cohortes son los que más te pueden decir los riesgos basales, ¿no? Porque recuerden que la cohorte, al tener todo el denominador, vos sabés todos los que arrancan una cohorte, vas a poder establecer el riesgo. Por ejemplo, si yo digo, no sé, la cohorte que hizo el secundario conmigo, yo sé cuántos eran, sé de esos cuántos a esta altura tuvo, no sé, un infarto, una ACV, entonces puedo decir que el riesgo es de tanto. ¿Ven? Muchas veces hay estudios de cohortes de distintas cuestiones
que nos dan datos de riesgo basal. Bien, de lo que vimos hasta ahora, ¿hay alguna otra forma que yo tenga de expresar esto? Este ejercicio. Vimos Sí, los números de pacientes a tratar. los NNT o, cuando hablamos de efectos adversos, NND. NND. Entonces, vamos a tratar de calcular el NNT y el NND, ¿sí? ¿Cómo venimos de tiempo? Bien. El número necesario para tratar de María, dijimos que si tiene una diferencia de riesgo de 1, sería 100 sobre 1. 1. Número necesario para tratar de María sería 100. Entonces de 100, ¿de acuerdo? Mm. El de Dolores, De 10. 100 sobre 10. Ay, mira. Bueno, 10, el pero- de Dolores sería 10. A ver. Ya botoné el de número necesario para Daniel. Bueno, acá tengo los dos NNT, el de María de 100, el de Dolores de 10, 100 sobre 10. Y acá el número necesario para Daniel, que el de María va a ser 100 sobre 0,6. 0,6. Y en el de Dolores, Lo mismo. Igual. porque partíamos del mismo riesgo. Entonces, acá fíjense que aparte de ver los absolutos, como vimos recién, y más o menos podemos tener una aproximación de lo que queremos hacer, como dijo Santi, también podemos ver cuántos pacientes tenemos que tratar para disminuir un riesgo, y nos orienta más en la significancia clínica que puede tener el tratamiento, ¿sí? Para provocar un sangrado, tengo que tratar 166 pacientes. Pero fíjense lo importante de este beneficio que tenemos acá, que para disminuir un ACV, que no es menor, tengo que tratar solo a 10 pacientes, ¿sí? Este NND es muy bueno, y en realidad se compensa con el riesgo de sangrado. Sin embargo, en el caso de María, y es un poco más discutible. Tiene un beneficio, pero tiene un beneficio marginal, ¿sí? ¿Se entiende por qué es importante conocer los absolutos y calcular NNT y NND? Sí. Hay un porcentaje en el cual vos acabas de decir una definición riesgo marginal, dijiste. O sea, me imagino que es una definición. ¿Hay un número, un porcentaje que te establezca, o eso es a criterio de las personas que hacen el trabajo, etcétera, ¿no? Mirá, la verdad que no, yo desconozco, no sé Santi, por ahí, si hay una definición puntual de beneficio marginal. Tiene que ver con el resultado que estés midiendo. Si vos hablas de mortalidad, probablemente es difícil hablar de beneficio marginal cuando estás disminuyendo una muerte. Ahora, cuando vos lo que tenés es una diferencia en la espirometría de determinado tratamiento, quizás ahí sí puedas hablar de beneficio marginal. Para mí tiene que ver más con criterios clínicos de cada uno de los médicos tratantes y de los pacientes, porque hay que ver también cuando hablamos, es decir, con las preferencias que el paciente tiene. Cuando hablamos de escalas de dolor o de calidad de vida, es muchas veces muy interesante hablar desde este lado de los números, pero hay que ponerse al lado de que está con dolor, de que está sufriendo, de que está sangrando. De hecho, en relación a esto, a ACV, hay un ensayo interesante que le pregunta a los pacientes qué prefieren, si tener un ACV o un sangrado. Y son pacientes que nunca lo experimentaron, pero los ponen en situación de cómo es cada una de las situaciones, y sorprendentemente los pacientes prefieren no sangrar y tener un ACV en algunos casos. Es decir, que ahí el riesgo de beneficio, hay que ver cómo está hecho el estudio, ¿no? Y qué tanto los asustaron. Pero el riesgo de beneficio depende de las valoración y preferencia de cada paciente. Es decir, que no creo que haya una definición estándar. No sé, Santi, si quieres agregar algo. Sí, no, coincido, no hay una definición estándar marginal, en general quiere decir como un poquito más, ¿no? Pero no hay un término exacto que lo describa. Pero muy interesante esto que plantea Wada, ¿no? Las preferencias de los pacientes. Recuerden que ahora estamos como en una etapa muy dura, por así decirlo, ¿no? Mirando números, tratando de ser exactos, pero a veces estamos delante de un paciente que te dice, doctor, yo tengo pánico de volver a hacer, no sé, por ejemplo, un accidente isquémico transitorio porque viví uno, y ese miedo no me lo saca nadie, y esa persona va a estar dispuesta a tolerar un riesgo tal vez mayor de sangrado, a cambio de que le garantices, o nadie le puede garantizar, pero por lo menos que le digas que le bajás el riesgo de un nuevo evento. Y lo mismo con cáncer, lo mismo con distintos eventos, o sea, las preferencias de los pacientes son muy importantes, a veces en un modelo más bien
paternalista en el cual la mayoría del sistema de salud suele estar, nosotros convencemos o queremos convencer al paciente qué es lo que tiene que hacer, pero bueno, hay muchas veces que el paciente ya lo tiene claro. Lo ideal es que podamos hacerlo partícipe de una decisión compartida. Hay ejercicios muy interesantes con el tema de, no sé si vieron las propagandas de aspirina, que todos sabemos que en prevención secundaria de ACV y de infarto es muy buena, pero ¿qué hace la industria? Un montón de publicidades que se van a acordar donde aparece un tipo joven, una persona joven, y dice, bueno, la aspirina te baja un 20% el riesgo de un infarto, de un ACV. En el fondo no están mintiendo, pero están hablando de una reducción de riesgo relativo, y la reducción de riesgo absoluto para esa persona joven que nunca tuvo ningún evento es bajísima, es casi nula, y lo que sí le estás aumentando mucho, si cualquiera de, no sé, si yo empiezo a tomar una aspirina todos los días, supera mucho más el riesgo de un sangrado digestivo que el beneficio de prevenirme un infarto, ¿se entiende? Así que bueno, detrás, después vuelvan a mirar eso. Dale, Marcos. Alguien dijo algo. No, que entre otros riesgos de la aspirina, aparte del sangrado. Sí, quería contar que hay muchos análisis de este tipo realizados en el beneficio de la endarterectomía carotídea, también del stenting carotídeo en prevención de ACV. El beneficio del mismo procedimiento, la endarterectomía carotídea, es claramente diferente en pacientes con enfermedad carotídea sintomática previa, es decir, ACV isquémico AIT dentro de los 6 meses previos, en comparación a pacientes con enfermedad carotídea asintomática, es decir, sin ACV isquémico AIT dentro de los 6 meses previos. El razonamiento es el mismo, el riesgo basal es mucho mayor en enfermedad carotídea sintomática y por ende el beneficio del tratamiento también, y los riesgos son algo mayores en enfermedad carotídea sintomática, pero no sustancialmente diferentes. Y de hecho, este ejercicio es el ejercicio de la aspirina. Yo estoy casi segura, no me acuerdo porque lo armé hace un montón, está tomado de un ejemplo, pero estoy casi segura que los datos son de la aspirina en prevención primaria y secundaria, justamente. No, este ejercicio yo lo leí en el paper, el canadiense de reducción de riesgo absoluto relativo y NNT, son Carol y Pat con la droga antihipertensiva X. Este ejercicio es exactamente igual, pero este es re viejo, Pero está en ese paper, lo leí hace 2 o 3 días. Debe tener más de 10 años, igual hay que ver si bueno, si no importa, es un ejemplo, los números son iguales. Habrá que ver que... ¿Te nombraban la droga antihipertensiva en ese paper? Sí, sí. Pero Está en el material, está en la bibliografía complementaria, es un paper de autores canadienses de medicina basada en evidencia. Basada en evidencia. Sí, son mi fuente pedagógica ellos. Bueno, son las chicas. Los puntos a destacar es lo mismo. La presentación de los datos como reducción absoluta hace que los beneficios y los daños de la terapia sean más fáciles de comparar, y es lo que estuvimos viendo hasta recién. Hasta acá, esto es todo lo que tenemos que tratar de entender de los números y de entender por qué sirve calcular los números absolutos. Fíjense que las únicas cuentas que hicimos fue división, resta y nada más. No hubo nada más complejo, ¿sí? Este es el artículo de cardio que teníamos que evaluar. Habíamos visto la semana pasada, no la anterior, que la calidad metodológica del ensayo era buena, y por eso avanzamos en la lectura de los resultados. Esta es la tabla de resultados que tenemos: incidencia de desenlaces a los 6 y 12 meses después de la alta hospitalaria, y lo que miden es reingreso y muerte. Yo tomé un solo ejemplo, ustedes pueden revisarlo con todos, pero acá tenemos los pacientes que están en el grupo intervención, los pacientes que están en el... ¿Ven la fechita del cursor, no? Sí. Sí. Los pacientes que están en el grupo control, el riesgo relativo, el intervalo de confianza, que todavía no hablamos de esto, y la P. Me lo ponen en decimales la incidencia acumulada, pero bueno, yo los redondeé un poco para poder hacer el ejercicio. Vamos a tomar muerte, que me pareció el más interesante, y lo tomé a los 6 meses, que son estos números. Para calcular el riesgo en el grupo intervención, tendría que tener 5,8 sobre 137. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Y para calcular el riesgo en el grupo control, 9,9 sobre 142. 42. Me debería dar esto, ¿no? 0,59. Ese sería mi riesgo relativo.
yo lo probé y me da, con más o menos decimales, lo mismo. El riesgo en el grupo tratamiento me da 4,23% y el riesgo en el grupo control 6,97%. ¿Sí? Bien. Relaciono el riesgo en el grupo tratamiento, es decir, que lo divido con el grupo control, y eso me da un riesgo relativo de 0,60. ¿Sí? Sí. El otro era 0,59, el que tengo en la tabla, pero Sí. por los decimales más o menos es eso. ¿De acuerdo con esto? Es Sí. decir, que todo lo que vimos recién yo lo puedo aplicar a mi artículo. Obviamente no lo vamos a calcular el riesgo relativo porque un poco le vamos a creer, pero sí vamos a interpretarlo y probablemente a calcular un absoluto, ¿sí? Y un NT, porque me interesa saber. Lo puedo hacer con todos los resultados, yo elegí uno solo. Ustedes pueden jugar después con todos los restos de resultados. Bien. ¿Cómo interpreto este riesgo relativo de 0,60? ¿Qué riesgo tiene de morirse un grupo tratamiento? Era el grupo que le hacía la intervención, ¿se acuerdan que era una cosa educativa? Íbamos a la casa, Tiene el 60% menos. Lo que interpreto yo es que el grupo de tratamiento tiene un 60% menos de riesgo con respecto al control del evento. A ver, ¿alguien más? No sé quién habló. Me parece que ¿no? Sí, a mí me parece lo mismo, pero me suena muchísimo, sobre todo en este estudio, en que daba más o menos lo mismo, el tratamiento que el control. Acuérdense que se están olvidando de algo. Este es el riesgo relativo. Yo necesito calcular la reducción. Reducción del riesgo relativo. 1 Sería menos 0,6. menos 0,6, me da 40, 0,4, 40. Bien, entonces Darío. Ah, claro. Entonces sería que el grupo tratamiento tiene un 40% menos de riesgo de padecer el evento, digamos. Bien. Es un montón, ¿no? Yo coincido con que es un montón. Sigue dando Si altísimo. Sí, sí. Igual tenés que ver, bueno, sí, después, es lo que charlamos al principio, ¿no? Que eso para ahí te lo impacta, pero después tenés que ver el absoluto. El riesgo absoluto. Claro, exacto. Bien. Hasta acá entonces lo que hicimos fue calcular el riesgo relativo y calcular la reducción de riesgo, que recién nos lo dijo Darío, y dijimos que nuestros pacientes tienen una reducción relativa del riesgo del 40%, es decir, un 40% menos de riesgo de morir en relación al grupo tratamiento. ¿De acuerdo? Sí. Un montón. Para una intervención educativa, Alto impacto. interesante. Claro. Ay, tengo la respuesta ahí, bueno, entonces no puedo hacer. Me falló la animación, pero acá tienen el riesgo del grupo tratamiento en esta diapo y el riesgo en el grupo control, y ahora vamos a calcular el absoluto. ¿Quién lo calcula? 4. Y lo boleteaste, dio 2 y pico. Sí, Da 2,67. claro, hay que hacer la resta. Ven que hay gente que hace los números igual y los cálculos. Sí, 6 con 1 claro, menos 4. A mí me dio absoluto. diferente, 2,67. Y pero porque yo le calculé menos decimales probablemente. Muy bien. O no redondeé. Pero bueno, el riesgo en el grupo tratamiento es de 6,97, perdón, en el grupo control, en el grupo tratamiento es de 4,23, la reducción absoluta es de 2,74, ¿sí? Es decir, que de acuerdo a mi riesgo basal, yo me estoy moviendo bastante poquito comparado con el relativo, un 2% versus un 40%. Estamos casi en el mismo caso que habíamos hablado recién entre María y Dolores. Ahora, si es una intervención educativa, yo, como gestor de salud, les diría, bueno, divino el artículo que me trajeron, me encantaría tomar esta política de salud. Ahora, ¿cuántos pacientes tengo que hacerles una intervención educativa en domicilio que implica movilizar ambulancias de efectores de salud, enfermeros? Claro. O entrenar 100 dividido 2,7. Entonces Darío me dice, no, Guada, te voy a calcular el NT, y el NT es 37. Sí, 36. Claro. Es decir, que tengo que tratar 36 personas para que Para uno no disminuir tenga el uno. evento. Que está bueno igual. Está bueno igual. Sí, Sí, es Coincido, educativo. es una intervención que habrá que ver cuánto sale, pero si en realidad educar a los pacientes en domicilio, estamos hablando de muerte, no estamos hablando de... claro, sale cara la muerte, o el evento terapia intensiva para tratar de evitar la muerte. Probablemente es una intervención muy efectiva y dices, mirá, no, Guada, escuchame, hay que traer 6 pacientes para que uno menos se nos muera, es un montón, es una linda intervención, ¿sí? Hay que ver qué tan difícil es implementarla, bueno, ya debe. Pero la lectura, ¿se entiende cómo hacemos la lectura de los resultados?
Sí. Porque hasta ahora, yo con esta reducción del riesgo del 40%, capaz me lo venden, pero es mucho más interesante que me vendan esto. ¿Sí? Y además, es mucho más interesante también saber, es una intervención que probablemente tenga un alto costo, pero no debe tener efectos adversos complejos, hay que ver cómo se miden. ¿Bien? Esa es la idea de interpretar los resultados. Si ustedes, esto que hicimos con muerte, lo podemos hacer con todas las demás. Excepto por una cosa que ahora vamos a ver más adelante, que es el intervalo de confianza, que hasta ahora no lo miramos. ¿Sí? Y la P, que era altísima. No me lo spoilees. Ahí vamos. Está bien. Hasta acá yo ya había comprado, iba a mandar a todos los agentes de salud a la casa de los pacientes infartados. Esto lo que les traje es que esto lo hicimos a mano y a pulmón con una cuentita, pero hay calculadores divinos que me parece que no está el link en la plataforma porque hoy lo busqué, pero si no se los agrego después, que les hacen todo el trabajo. Es decir, que ustedes... Hay una, Guada, perdón, hay una que sí se la pusimos, que ahí Javier pedía que después la repasemos, pero hay un montón de calculadoras. De hecho, si ustedes después en Google ponen calculadores de medidas de asociación, hay un montón porque realmente las cuentas son sencillas, entonces mucha gente con un Excel ya lo armó y vos te lo podés o bajar el Excel, u otros son calculadores online que están muy piolas. Pero, repetimos, es importante saber de dónde viene para interpretarlo, igual que la calculadora, ¿no? Después la calculadora te hace todo, pero vos tenés que haber interpretado la diferencia entre la suma, la raíz cuadrada, etcétera, y después vas a obtener el resultado rápido. Sí, además porque esto les calcula el intervalo de confianza. El intervalo de confianza ustedes no lo van a calcular, y la mayoría de las veces está en los ensayos, y a poquito que no me entró, les calculé el NT y el ND. No la encontré yo, Santi, pero después la mostré, si no, porque no encontré la calculadora y era mañana cuando la busqué. Bueno, ahora sí, fíjense que vos soy la que voy a pagar la intervención de salud, y digo, bueno, divino, ustedes me dijeron un 40% de menos de riesgo, tengo que tratar a 36 pacientes, pero fíjense esto. Tiene este intervalo de confianza, va de 0,26 a 1,37. ¿Qué significa eso? ¿Alguien tiene ganas de...? El 1. Pasa por el 1, claro. Claro. De ti. Hay pacientes que se benefician y pacientes que no, digamos, de mi grupo. Exacto, es decir, que ese intervalo de confianza pasa por el 1, y nosotros dijimos que el 1 era la línea... De no efecto. De la nada. Claro. Y también... Incluso hay probabilidad de que algún paciente resulte dañado por el efecto, porque ese 0,37 extra sería empeoramiento del resultado, digamos, ¿no? Exacto, entonces, aparte de hacer todo lo que hicimos y leer, ahí no encontraba el cursor, este riesgo relativo e interpretarlo, no puedo de ninguna manera olvidar este intervalo de confianza, que lo que me dice es qué confianza tengo yo en esta estimación de efectos, ¿sí? Que como dijeron recién, puede o ser más beneficioso, ¿sí? Es decir, que reduzca más del 40% riesgo, que lo reduzca en 26 menos 100, gracias, 70 y pico, ¿no? De un 70 y pico por ciento, a que lo aumente, como dijeron recién, hasta que los maten un 37% más. Porque por ahí se subestima el efecto, qué sé yo, deben tener que ver con subestimar el síntoma o alguna cosa de estas, que, ojo, les puedo mejorar mucho el tema de mortalidad, o que se mueran menos, pero también pueden morirse más, ¿sí? Entonces, yo, mirando este intervalo de confianza, difícilmente me vaya a calcular los absolutos. Acá lo hicimos a modo de ejercicio. Pero en realidad, cuando yo reviso la intervención o los resultados de todo este trabajo, fíjense que la verdad no tengo resultados en casi ninguno de los resultados que mido, estoy volviéndolo a repasar, pero todos pasan por el 1. ¿Sí? Es decir que hicimos el ejercicio para entenderlo, pero como conclusión, mirando esto, yo puedo decir, bueno, la verdad que entre el grupo control y el grupo tratamiento con la intervención educativa podría no haber diferencia, ¿sí? Porque casi todos los riesgos en el intervalo de confianza atraviesan el 1. ¿Sí? Y también Y hay una nombraron... alta probabilidad de que sea resultado del azar la diferencia plasmada. Exactamente. Justamente el tema de que el intervalo de confianza atraviese el 1 y que la P no sea significativa, quiere decir que yo no descarto que esta diferencia que tenga entre los dos grupos sea debido al azar y no sea una significancia estadística real.
Esto está en uno de los videos, y ahora si quieren, ¿cómo vienen hasta acá? Bien, muy bien. Bien, bien. Tenemos un ratito más, sí. Bueno. Hasta acá, ¿alguna duda con el trabajo? Es decir, que así, ya como lo estamos leyendo, nos pareció bastante interesante, pero ahora que fuimos a mirar los intervalos de confianza, decimos, che, bueno, la verdad que la intervención no tiene buenos resultados e incluso tenemos riesgo de dañar por lo que estamos viendo hasta ahora, ¿sí? Sí. Seguimos como estamos. Un ejercicio muy cortito de P y de intervalo de confianza. Bien, y terminamos. Sí, con esa cara de ese monito, porque la verdad que el tema de P y intervalo de confianza es vamos a hacer un ejemplo. Que no tiene que ver con medicina, es un ejemplo futbolero. Yo odio el fútbol, pero es lo que se me ocurre. También es un ejemplo tomado de alguna página, pero no me acuerdo de qué de medicina basada en la evidencia. Javier, que me sigue los ejemplos. Nosotros imaginemos que tenemos un jugador estrella que creemos que es mejor que Cristiano Ronaldo para anotar goles en penales. Entonces lo que vamos a hacer, aprovechándonos de que Cristiano Ronaldo tiene poca experiencia en análisis estadístico, es hacerle una apuesta, pues sabemos que además nos la va a poder pagar. Entonces llamamos a nuestra estrella. Nuestra estrella en realidad, este es un compañero de la residencia que pobre. Hice este ejemplo con él hace un montón y quedó escrachado para toda la vida ahí y me sigue permitiendo usar eso, pero es un compañero clínico de Neuquén. Y él va a ser nuestro jugador estrella que va a competir contra Cristiano, ¿sí? Este es nuestro experimento. Cristiano nos acepta el experimento y nos dice que vamos a patear 10 penales, digamos, cada grupo, y vamos a ver cuántos goles mete cada uno. Fíjense los resultados, ¿sí? En esos 10 penales, Ronaldo mete 8 goles, es decir que el riesgo de que Ronaldo nos meta un gol es del 0,8%. ¿De acuerdo hasta acá? Bien. Sí. Keiko es bastante malo jugando al fútbol y de 10 solo mete 4 goles. Igual es un montón para mí, pero con una proporción del 40%. ¿Bien? Si nosotros miramos estos resultados hasta ahí, no miren la última parte, lo que vamos a decir es que Ronaldo metió más goles que Diego o que Keiko. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Yo puedo estar, es decir, Cristiano lo que nos dijo, bueno, ya está, yo ya gané la apuesta, listo, páguenme, pero nosotros, que hicimos este curso de TS, le vamos a decir que no, porque no podemos descartar que esta diferencia de goles se deba al azar. Porque nosotros metimos nuestros resultados en un programa estadístico y vimos que el intervalo de confianza va del 0,4 al 0,71. Como acá estamos haciendo una diferencia del riesgo, la diferencia, es decir, la línea de no efecto es de 0, pero olvídense de eso. Este es mi intervalo de confianza cuando yo calculo esta cantidad de goles en relación al número de penales, y tengo un valor de P de 0,17. ¿Alguien se anima a decir algo más de esto? ¿Qué significa decir que ese intervalo de confianza sea del 95%? De 100 veces que haga digamos, el experimento, muchas veces, 95% de las veces voy a obtener ese resultado. Que Eso va es un a ser... intervalo del 95%. Es decir, yo tengo confianza en que si yo repito 100 veces este experimento, 95 veces voy a caer dentro de este margen, de 0,4 a 0,71. Y acepto un 5% de error. De ¿sí? menos 0,04. De menos 0,04. Bien, gracias, de verdad. Claro. Porque atraviesa la línea de no efecto. El intervalo del 95% y aceptar un 5% de un error o de que esta diferencia sea al azar es arbitrario. ¿Sí? Se decide arbitrariamente que para nosotros, sobre todo cuando hablamos de clínica, nuestro riesgo de poder equivocarnos en el experimento es solo del 5%. En cosas como biología o atención o investigación básica, usan un intervalo de confianza del 99%. Es decir, que tienen un riesgo de equivocarse del 1 nada más. ¿sí? Pero eso es una definición arbitraria. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. 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 Y esta P es lo mismo. Cuando nosotros decimos que nosotros aceptamos una P de significancia clínica de 0,05, ¿qué estamos diciendo? Que
que aceptamos que hasta un 5% sea debido al azar. Exacto. Si yo tengo una P de 0,17, lo que digo es que en realidad tengo 17% de riesgo de que esto sea al azar. Es decir, que este experimento que yo hice con Ronaldo y con los penales y con Keiko puede deberse al azar, porque no tiene la fuerza suficiente para demostrar que Ronaldo es mejor que Keiko. ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. Bien. Ahora, Ronaldo se quedó muy enojado y él quiere volver a jugarnos una apuesta. ¿Qué le sugerirían a ustedes a él que haga para demostrar que es mejor jugador? Que tire más Disminuir goles. El tamaño de la muestra. Aumentar el tamaño de la muestra. Que aumente el Mejorar el tamaño de la poder. muestra. Y eso fue lo que hicimos. Aumentamos el tamaño de la muestra, porque él es mejor. Y está seguro que es mejor. Que si aumenta el tamaño de la muestra, lo más probable es que esa diferencia se haga estadísticamente significativa, ¿sí? Y de hecho, aumentando el tamaño de la muestra con la misma proporción de goles de Ronaldo y la misma proporción de goles de Keiko, fíjense que ese intervalo de confianza ahora sí se alejó de la línea de no efecto y que tengo una P significativa, ¿sí? Es decir, que el intervalo de confianza es eso, es que yo esté segura de que la estimación que hice de ese efecto esté dentro de ese menos del 5% de error, ¿sí? Y nosotros en realidad no miramos tanto la P, porque no estamos tan acostumbrados, obviamente, que miramos que sea significativa o no, pero lo que nos importa sobre todo cuando hablamos de riesgo, relativo o absoluto, cualquiera de las dos cosas, es esto, ¿sí? Mirar que ese intervalo de confianza no comprometa la línea de no efecto. La Cuando P, hablamos sí. Perdón, ¿a la P la podemos calcular nosotros? Sí, pero es difícil, Sí, no. Hay totalmente. No, está bien. métodos estadísticos. Se puede calcular manualmente, pero es un chino. Bien. Si, disculpa, Guada, el que esté interesado, les contamos cómo hacerlo. No va a ser lo mismo si es una variable continua, que si es una proporción, que si es una categoría. O sea, hay algunas cuestiones que cambian en la cuenta. Lo mismo para el intervalo de confianza y el test estadístico que se haya usado. Pero se puede hacer. También hoy en día hay un montón de programitas que te lo hacen. Y justamente a veces una de las cuestiones, en cuanto a la P me voy a referir ahora, pero también hay algo con el intervalo de confianza, es saber particularmente qué test estadístico tenés que usar ahí. ¿Bien? Un problema que hay con, no sé si están acostumbrados a usar algún software estadístico, nosotros ahora a los residentes le damos clase de PINFO, que es uno, vos tirás cruces como en este caso, ¿viste? Tablitas de 2x2, y te arroja un montón de resultados y test estadísticos, cada uno con un valor de P. Te dice el chi cuadrado, te dice el test de Fisher, te dice el de Tukey, etc. Vos tenés, claro, el student, tenés que saber para ese tipo de variables, por ejemplo, si eran goles, qué tipo de variable es goles, y ahí saber a cuál de las P le das bolilla, porque a lo mejor con uno de los test estadísticos te da significativo y con otro no. ¿Bien? Bien, otra de las formas que yo tendría, es decir, dijimos que una de las formas de mejorar el intervalo de confianza o de poder convertir esa P en una significancia estadística tiene que ver con aumentar el número de tiros, que fue lo que hicimos en este ejercicio, ¿sí? Eso achica el intervalo de confianza. Pero también depende el intervalo de confianza de la cantidad de eventos, de la cantidad de goles. Si yo quiero comparar a Ronaldo con Messi y los dos patean o meten la misma cantidad de penales, es muy probable que necesite aumentar muchísimo más mi número de penales para demostrar la diferencia que puede haber entre Ronaldo y Messi, ¿sí? Acá porque Ronaldo y Keiko tienen una performance muy distinta. Keiko es muy malo, Ronaldo es muy bueno. Entonces, con un número chiquito, como son ya de por sí muy diferentes, yo llego a mostrar la diferencia. Pero cuando las intervenciones son muy similares, necesito un N mucho más grande para poder mostrar que los grupos son distintos. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Es decir, que eso me sirve para calcular el tamaño muestral de mi experimento. Si yo voy a hacer un experimento, tengo que calcular cuántos pacientes necesito incluir para poder demostrar alguna diferencia estadística, ¿sí? No tiene que ver ya con esto, pero si voy a poner mucha plata en hacer un experimento, es importante tener idea de qué pacientes necesito incluir. ¿Bien? Porque eso puede tener que arruinarme todo el experimento. ¿Alguna duda hasta acá? No. Bien, esto no sé si quieren... Yo creo, déjame ver,
Yo terminé, Santi. No sé si vos querés hablar de algo más. Esto es un repaso más de lo que ya vimos. No sé si lo necesitan o es suficiente. Bueno, para mí estuvo bárbaro. Vamos a dejar el espacio para escuchar opiniones o consultas. Yo mientras les cuento. Ya está colgada una pequeña tareita para hacer, individual o grupal, para que con estos ejercicios como el de aspirina en ACV o en infarto, calculen ustedes el riesgo absoluto, relativo, el NNT y el NND. Así que lo pueden hacer solos o en grupo y después tienen un espacio para subirlo ahí. ¿Bien? Perfecto. Después, sí, Guada. No, ¿paro de compartir pantalla o no sé si... Bueno, dale, si querés sí, y Javier había pedido que veamos la calculadora. ¿Bien? Entonces, yo no la encontré, vos querés abrir vos la página, podés desde ahí. Sí, mira ahí, espera para que vamos a ver. Me pareció muy buena herramienta, ¿no? Por eso la idea de compartirla y bueno, Sí. entren en el loop, impresión. Dale, mira, ahí comparto pantalla y voy a mirar para dónde tengo, acá. Ahí estoy en la página nuestra, ¿la pueden ver? ¿La del curso? Sí. Bueno, entonces cuando vamos a nuestra actividad 4, ahí tenemos el foro, videos, los cuestionarios. Lo nuevo que agregué es este PowerPoint, que son 3 diapos con los ejercicios y el espacio para entregar la tarea. Este es el Trial Recovery, el nuevo estudio que salió ahora para COVID sobre dexametasona, que había planteado que nos pareció buena idea la de Javier, así que lo podemos ir analizando en forma paralela, ir charlando. Y en bibliografía complementaria, no sé si vieron mi mouse, que es un gato Tommy Jerry. Ay, te iba a decir lo mismo, qué mouse copado que tenés. Me lo cambió mi hija y no sé muy bien cómo volver a la normalidad. Bueno, ahí en bibliografía complementaria tienen este artículo de epidemiología de OPS, que mencionamos que es un poco largo, pero que vale la pena para el que quiera profundizar. Uno de los canadienses, que habla sobre riesgos, también un poco para profundizar diferencias entre riesgos absolutos, riesgos relativos, y esta calculadora. La calculadora, acá yo la tengo abierta, ahora voy a ir a compartir esa pantalla. Voy a dejar de compartir y ahora vuelvo a compartir para que la veamos. ¿La están viendo ahí? Sí. Fíjense, acá vamos a borrar todo. Tienen una manera vertical y otra horizontal, tiene 2 solapas. Entonces, en general, lo que más recomendamos nosotros es usarla de modo horizontal, porque la convención es, en las tablitas de 2x2, que son estas casillas de acá, al principio, arriba y a la izquierda, empezar por exposición presente, por ejemplo el factor de riesgo o el medicamento, y abajo la exposición ausente, y en la primera columna que esté presente el daño, ¿bien? O que este no se presente. Podemos pensar, si estamos hablando de daño, ejemplo, si estamos hablando de que la aspirina me provoca una hemorragia digestiva, ¿bien? Analicemos eso. Entonces, una vez que nosotros completamos esta tablita de 2x2, que esto se puede sacar de los estudios, enseguida me va a completar primero los totales, o sea, cuántas personas en total van a tener la exposición, cuántos no la van a tener, cuántos en total en la primera columna van a tener el daño, cuántos no, y después nos va a calcular automáticamente el riesgo absoluto, en la F la reducción de riesgo absoluto, que dijimos que va a ser la resta entre una y la otra, después el riesgo relativo, que va a ser el cociente entre uno de los riesgos y el otro, la reducción de riesgo relativo, que tiene su fórmula, y después el número necesario para tratar o dañar. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a imaginar que tenemos 100 personas en cada grupo, entonces 80 personas que les di aspirina hicieron hemorragia digestiva alta y 20 no la hicieron, mientras que en los que no tenían aspirina, 50 hicieron hemorragia y 50 no. Obviamente nos damos cuenta que estamos ante una población con un riesgo basal de sangrado muy alta, ¿no? Podríamos pensar que eran, no sé, alcohólicos, por ejemplo, o anticoagulados, o alguna cosa así. Entonces vemos acá que suman 100, en total hubo 130 con el daño y 70 no, y automáticamente tenemos el riesgo absoluto, ¿bien?, que se refiere acá, de 0,8 y de 0,5.
Lo bueno que tiene este Excel es que automáticamente vos te parás y ves la fórmula. Entonces, si no recordás bien cómo se calcula, decir, bueno, ¿cómo es el riesgo absoluto? Bueno, no sé si están acostumbrados a usar el Excel, algunos lo usan más que otros, pero en este caso es B2 dividido D2. Es decir, ¿cuántos tuvieron la exposición y el daño dividido el total de personas que tuvieron la exposición? El 0,8 o el 80% sangró con aspirina. Y en el otro grupo es del 50%. Acá vemos la reducción de riesgo, el riesgo relativo, la reducción de riesgo relativo y el número de pacientes necesarios a tratar. Esto va a cambiar y se va a hacer positivo o negativo según yo esté hablando de un evento que es protector o que genera daño. Podríamos darle vuelta si quieren. Pero la idea es que esto te permite tener todos los resultados y, si quieren acá lo hacemos rápidamente al revés, como para que a ustedes les resulte más intuitivo trabajar con números positivos en vez de negativos. ¿Bien? Ahí tenemos, en este caso, tenemos el número necesario a tratar, el riesgo relativo, la reducción de riesgo relativo. Algunas de estas calculadoras también te incorporan los intervalos de confianza, así que hay de todo tipo. Pero practiquen ustedes, si quieren, después de haber hecho la práctica que les dejamos hoy en la página, pueden chequearlo con esta calculadora para ver cómo les está funcionando. ¿Les parece? Sí. Sí, buenísimo, buenísimo. Para que dejo de compartir pantalla. ¿Tenés alguna calculadora para pasarnos que incluya la estimación, la medición de los intervalos de confianza? Sí, busco una y la subo a la página. Dale. Ahí les comparto, si no, las que les puse ahí, se las comparto en el chat. O la subo a la página también. Y Dale, buenísimo. con respecto al curso de Epinfo del que hablaste para los estudiantes, ¿es un curso para los estudiantes de pregrado? Porque me interesaría mucho, ¿verdad?, aprender a manejar Epinfo. Bueno, si tienen interés, podemos pensar, porque nosotros somos todos los mismos, ¿no? Damos clase en el pregrado, en el posgrado, etc. Si quieren, lo podemos incorporar dentro de este. Es un curso de estadística y Epinfo. Porque para nosotros no hay ningún inconveniente. A veces lo que tendríamos que ver de sopesar es no meterles demasiada profundidad con algunos temas, salvo que ustedes tengan mucho interés, ¿no?, como grupo. ¿Por qué? Porque el curso de evaluación de tecnologías va teniendo muchas aristas. Ustedes van a ver que hay un poco de estadística, un poco de epidemiología, un poco de investigación y método científico, y ahora los próximos pasos, mientras avanzamos con revisiones sistemáticas y otros diseños de investigación, la búsqueda en Internet, después todo lo que tiene que ver con la evaluación económica, el impacto en la equidad, y un tema que nos parece también muy interesante, que es las diferencias entre los sistemas de salud, y cómo esto que estamos viendo va a tener diferencias de contexto si estamos en un sistema único de salud como en Inglaterra, que si estamos acá, que va a depender todo lo que vamos viendo de las obras sociales, el financiamiento, etc. Entonces, tenemos mucho para profundizar. Ahí una de nuestras preocupaciones es no desbalancear y que profundicemos demasiado un área. Pero vamos a charlarlo y con el grupo docente, y por ahí podemos ver o de meter todo ese curso de Epinfo y estadística acá adentro, o de dar una parte, por lo menos, para los que estén más interesados. ¿Los convencí? Bueno. Yo los quería animar a que lean el recovery y busquemos los criterios de validez y veamos los resultados. Yo les subí un comentario al foro, sé que están como poco tiempo, pero por ahí está bueno hacer la práctica de hacer el entrenamiento de leer críticamente un ensayo. Y además es un lindo estudio y es bastante actual y es una de las pocas cosas que ha demostrado algo de eficacia en COVID. Un comentario también que lo hice en el foro con respecto al artículo que analizamos, el de intervención educativa en insuficiencia cardíaca. Es decir, mi punto de vista, cuando leo los reportes de ensayos clínicos, es de investigador clínico, porque trabajé muchos años como investigador. Y además del análisis de resultados, mi visión es de la conducción del ensayo clínico. En el estudio de intervención educativa, lo mencioné en el foro, creo que hay una discusión previa al análisis de los números, que es
la justificación para realizar un ensayo clínico. En este caso no había incertidumbre, no había equipoaz, con lo cual no encuentro razones científicas, médicas, para realizar un ensayo clínico cuando no hay incertidumbre. El beneficio, lo describe el artículo en la introducción, el beneficio de la intervención educativa ya está demostrado, ¿sí? Y en este caso creo que no estaba justificado, ¿sí? Si yo soy comité de ética no lo apruebo, porque no hay incertidumbre. Es decir, una condición sine qua non, desde el punto de vista regulatorio, jurídico, ético, es que existe incertidumbre, de lo contrario no se justifica realizar un estudio de investigación. Bien, tomo la palabra. Está muy buena la observación, Javier. Yo propongo, y ya pateo la pelota para ahora cuando nos metamos en búsqueda bibliográfica y revisiones sistemáticas, que después veamos qué dice la mejor, digamos, el mejor nivel de evidencia disponible que hay, que vamos a ver las revisiones sistemáticas de Cochrane, si hay alguna, sobre cuánta certeza tenemos de que las intervenciones educativas funcionen, bueno, en este caso era para insuficiencia cardíaca, ¿no? Porque si bien a mí el sentido común también me dice que si vos a la gente le educás y estás encima, etcétera, deberían andar mejor, en muchos casos, y ahora yo tendría que volver a leer insuficiencia cardíaca, por lo mejor es completamente como vos decís, pero que en muchos casos todavía no está del todo demostrado. Tal vez... Claro, si existe incertidumbre, por supuesto que está justificado, puede estarlo, digamos, ¿sí? Claro, y Pero muchas si no veces, existe, si no existiera, estoy totalmente de acuerdo con vos. no está justificado realizar un ensayo clínico. Entre otras cosas, este estudio costó mucho dinero, el estudio español, mal utilizado, ¿sí? Que se podría haber destinado a un estudio con una finalidad más relevante. Es decir, el dinero, el tiempo, los recursos humanos, ¿sí? Si no existe equipoaz, si no existe incertidumbre, si el beneficio ya está demostrado, no hay justificación para un ensayo clínico. Y en la introducción de este artículo queda claro que el beneficio de la intervención educativa para reducir el riesgo de reinternaciones y muerte por insuficiencia cardíaca ya está aprobado. Bueno, dale, lo vamos a buscar después entre todos, pero yo creo que no, y te digo por qué. Porque lamentablemente en intervenciones educativas, un gran problema que hay es cómo estandarizarlas. Entonces, los gallegos ponían una enfermera a llamar 3 veces por semana. Un estudio en La Plata ponían un agente sanitario a visitarlos. Otro lo llamaba, pero el tipo de intervención que hacía era otra. Otro le daba una dieta. A la hora de después tratar de homogeneizar eso, muchas veces las conclusiones, te digo por haber leído de intervenciones educativas de otras patologías, ahora de insuficiencia cardíaca no lo tengo presente, así que a lo mejor no es como yo digo, pero realmente las conclusiones terminan siendo, bueno, se tienen que hacer más estudios que estandaricen qué tipo de intervención y con qué intensidad se hacen y las protocolicen mejor, porque si no, no podemos saber qué impacto tienen. Pero vamos a leerlo puntualmente y puede ser uno de los primeros ejercicios de búsqueda, ¿dale? Para que hagamos. Ok. Les hago una consulta sobre el artículo de COVID que subieron. Sí. El número de pacientes, ¿es el adecuado como para llegar a esa conclusión? De que la dexametasona a 10 miligramos disminuye la mortalidad a los 28 días. ¿Cómo me doy cuenta yo de si la cantidad de pacientes tratados, las muestras son fuertes como para tomar ese artículo? Dame un segundo que perdí la cámara porque fui a abrir el artículo y Si en el realidad poder es suficiente. Claro. Ellos tienen, ojo que los resultados de eficacia que muestran tienen un intervalo de confianza interesante con una P muy significativa. Eso te habla de que la muestra fue suficiente para demostrar que hay diferencia de riesgo entre los dos grupos. Bien. Es decir, porque me parecían pocos pacientes en realidad para semejante conclusión. Pero bueno, con la P me alcanza y con el intervalo de confianza también. Es que la P del intervalo de confianza te sirve para decir que la diferencia entre los grupos no se debe abrazar. Bien, genial, gracias.
hay una parte, cuando vayan a metodología, en general, cuando están hablando los estudios que dice, bueno, se utilizaron condiciones estándar de significación estadística y de poder, suelen hacer algo que entra dentro de lo que es estadística en la parte de muestreo, donde dicen, bueno, ¿cuál es el número mínimo de personas que yo creo que necesito reclutar en base a la hipótesis de la que yo parto de qué beneficio me va a dar dexametasona y cuánto riesgo me puedo llegar a bancar de equivocarme? Entonces ahí hay algo que se llama el beta, que es una cuestión estadística que me permite estimar el poder, se suele hablar de un 80%, y con eso sacan los números, porque imagínense que sería un papelón hacer un estudio y de golpe que te pase como le pasó a Cristiano Ronaldo con el amigo de Guada, ¿no? Que digas, uy, no me alcanzó, pero yo estoy seguro que Ronaldo es mejor, pero no me alcanzó, me faltaron pacientes, y es un papelón, se te atrasa el trial, etc. Entonces los estadísticos le dicen, listo, para esto necesitas tanto. Hay veces que el beneficio de una de las intervenciones fue pequeño y no alcanzó a ser estadísticamente significativo, pero ahí van a ver que algunos hablan de que hubo una tendencia a, ¿viste? Y te muestran el gráfico que mostró Guada y está muy cerquita, pero apenas una de las colitas toca el punto de no impacto, ¿no? Atraviesa el 1, y entonces dicen, bueno, vamos a repetir otro estudio con más, o a lo mejor hacemos un segundo estudio y un metaanálisis, que es una técnica que vamos a ver después, donde combinamos la población del estudio A y la población del estudio B, y a lo mejor ahí alcanza. Por ejemplo, pasó con el tema de los fibrinolíticos para el infarto, los primeros estudios que se publican, todos tocaban el 1. Entonces, estadísticamente no llegaba a verse una significación estadística. Cada uno de los estudios tenía una P que no era menor a 0,05, entonces decían, uy, no podemos demostrar que el fibrinolítico sea mejor que el placebo para el infarto. Hasta que alguien hace un metaanálisis de los primeros 6 o 7 estudios, y con eso, combinando toda esa población, aumentabas la cantidad de penales, por así decirlo, que había que patear, y ahí quedaba bien en claro que Ronaldo era mejor que el amigo de Guada. Igual, ahí lo revisé, Bettina, y si vos lo lees, ellos te dicen la cantidad de pacientes que calcularon en la parte de estadística. Cuando empezás a leerlo, te aclara cuál es la muestra que necesitan para demostrar que hay diferencia significativa. Y llegan a ese número, porque creo que es de 2000 por grupo, una cosa así. Ese es un aspecto central, ¿no? Cuando se estima cuál es la magnitud esperada de la intervención, porque en general los estudios que se quedan cortos del poder estadístico se debe a que se sobreestima el beneficio de la intervención, y después los datos no apoyan esto. En COVID es especialmente alto el margen de error, la posibilidad de cometer un error de este tipo, porque no hay datos previos, ¿no? Pero bueno, la estimación debería ser conservadora precisamente por este motivo, ¿no? Sí, creo que de hecho el trabajo ese lo dice al principio, si no sabemos la incidencia de eventos, entonces creo que después asumen una incidencia de eventos del 20%, o algo, reducción de Sí, eventos creo que 20%. ponen una P, un error muy bajito dejan. Pero está en la parte estadística, yo se los quería copiar, pero... A ver. Sería Calculan bueno una mortalidad de 28 altos medio alta para mí, pero bueno. ¿Algún ejemplo, Santi, no sé, o Guadalupe, no sé quién colgó el trabajo de dexametasona? Estaría bueno colgar uno de plasma, que están todos replasma, pero tengo entendido que no es tan copado, por así decirlo. Y están todos como con el plasma, la panacea del plasma, ¿viste? Todos donemos plasma, no sé, para hacer manteca, porque con el suero, pero nada más. Salió un trabajo en el llama, de hecho. Y todavía hay incertidumbre porque no ha logrado aún demostrarlo, y tal vez es cuestión de tiempo, o tal vez es cuestión de tiempo, como por ejemplo viene pasando con la cloroquina, que con el tiempo se fue mostrando que parece que no, que es predominantemente que no, y que sí es más el riesgo de eventos adversos. Pero bueno, es mucha incertidumbre todavía porque fíjense que es muy poquito tiempo, ¿no? Para poder sacar conclusiones. Pero, por ejemplo, a la hora de tomar decisiones para tratar a un paciente, ¿utilizarían este artículo? ¿El recovery? Sí. ¿No? Sí. De hecho, si quieren, otra cosa que podemos ir haciendo... Juli, que pone corticoide, así que no sé, Juli, ¿vos lo usás? ¿No están usando Dexa? Sí, están usando Dexa. Pero por el estrés, no por el COVID. No. Digamos, si vos ves los números, la dexametasona ya se venía estudiando hace muchos años, ya por el distrés. Tiene efecto en el distrés. No sé si en el COVID.
Y según este artículo, dice que mejora sustancialmente. Por Mejor eso digo, la dexametasona, ¿se alcanza con este artículo o no? fisiopatológicamente. Nosotros usamos dexametasona, ya está, de hecho hace poco, antes de todo esto salió un trabajo de Villar sobre el distrés, disminuye los días de ventilación mecánica. Es un tema muy, muy discutido, y es el primero en años que sale que demuestra realmente algún beneficio duro en ventilación mecánica. Por eso usamos la DEXA. Bueno, entonces, tomo la palabra. Vamos a repasar 2 cosas siguientes y lo vemos por ahí en el próximo encuentro. Una cuestión sobre niveles de evidencia y les vamos a empezar a colgar, a ofrecer evaluaciones de tecnología sanitaria, que un poco es el producto final de todas las herramientas que nosotros vamos incorporando en este curso, como para que ustedes vean, muchas de las evaluaciones que nosotros vamos haciendo las compartimos con la red nacional, y algunas de estas son después tomadas, o aunque no sean tomadas, van de la mano con lo mismo que está diciendo la Nación y la OMS. Es decir, por suerte, en ese sentido, al principio se decía, no sé, todavía corticoides no, a partir de este estudio, sí, tanto Nación como la OMS y nosotros encontramos lo mismo, y todos los otros grupos que hacemos ETS, es decir, a partir de ahora, la verdad que sí le recomendaríamos a cualquier equipo de salud que le ponga dexametasona a un COVID grave. Pero bueno, todo eso lo vamos viendo de a poco, para la próxima. Yo quería dejar algo antes tenemos que ir cerrando ahora, porque la sala la tenemos para otro evento que va a empezar en un ratito. Estaba viendo que el viernes que viene, al mismo horario, yo estoy en una charla de la Universidad del Litoral, de Santa Fe. Es bastante interesante porque tiene que ver también con COVID y con sistemas de salud, con gente de México, de otros países. Ahí le pregunté a los organizadores si nos pueden permitir que ustedes, si quieren, también puedan estar, así que me van a contestar, porque es una actividad donde yo soy orador, pero no soy organizador. Pero para preguntarles, si llega a no poderse, si quieren que pensemos otro día además del viernes, porque yo el viernes que viene no podría estar. No sé cómo están los jueves a las 3 de la tarde, si es un día muy complicado y horario muy complicado, o 3:30. Tengo una consulta. Sí. ¿Por qué los sábados a la mañana no? Por mí no habría ningún problema. ¿Cómo lo Pregunto, no, Por porque es un salud día mental, Facundo, por salud ¿Qué? mental. No está bien. 5:30 de la mañana, como en la residencia, hay que levantarse. No, yo no. los sábados trabajo a la mañana en el Castro, así que Yo los jueves estoy de guardia, sí, por ahí. la esencia de mí está todo oscuro, va a estar difícil ahí. A Dale, ver, dale, porque- Bueno, no tampoco. Javier, Paco, sos muy joven todavía vos, claro. Cuenten- Yo a la tarde, que ahora tengo consultorio. ¿No? tenés consultorio. A ver, ¿quieren, así por ahí rápidamente, como no somos tanto, podemos pensar qué día de la semana u horario puede ser cómodo para la mayoría? Para mí el viernes es el peor día, porque tengo el curso de nefro, es cada 15, pero por ahí se me mezcla. Pero saberse, el curso de nefro es a las 6 de la tarde. Así que Ajá. O sea que este 3:30, como planteaba Darío, puede andar, si mantenemos viernes. puede andar, sí. Bien, entonces, eso lo tratamos de mantener, yo lo único que no voy a poder es el viernes que viene. Para el otro sí, ya dejamos viernes 3:30, dentro de 15 días, así seguimos avanzando. Pero para ir metiendo otras actividades, porque queremos estar de más cerquita, busquemos un día de la semana que viene en que la gran mayoría de nosotros podamos. Hemos escuchado Por que mí jueves cualquiera. no, Estoy de guardia los jueves. vos jueves Por ahí de miércoles no guardia. tengo problema. Y el Miércoles y viernes no lunes tengo a las 3 tengo otro curso. ¿Qué día, Betty, No, tenés no tengo vos? problema. Yo el lunes a las 3 tengo otro posgrado. ¿No? Bien. El miércoles en la tarde, ¿cómo están? Bien. Y yo tengo consultorio, Ok. pero si es tarde, podría ser, digamos. Bien. ¿Qué horario les es cómodo? Cualquiera, ¿Miércoles cualquiera? para mí. Cualquiera. A la tarde, preferentemente. A la tarde preferentemente. Bien. Bueno, miércoles en la tarde, para todos inicialmente estaría bien. Darío, vos después de 3:30, ¿es mejor? ¿Qué ¿Qué hora hora más? es? ¿Miércoles 3:30? Sí, no hay problema. Sí. Bueno, Sí. bueno, no sé si Ok. Sebastián y Marce nos quieren mandar un mensajito, si miércoles 3:30. Sebastián dice que sin problema. Bueno, Sí. ¿Me escuchás? Igual es Sí. por única vez. Por única puedo vez. hacer lo que quieras. por única vez. Después mantenemos los viernes 3:30.
¿Les parece? El que ya sería este viernes que viene, no, el otro a las 3:30. El otro a las 3:30. Bueno, yo igual lo mando. Las clases grabadas. Las voy a empezar a subir, las clases grabadas, porque las tengo en una nube y las tengo que subir a un canal de YouTube y colgarlas en la página para que podamos acceder a verlas. ¿Vale? También le había pedido uno de los compañeros que hoy no pudo estar, que se le había complicado como consultorio. Sí, don Esteves. Bueno, hacemos así entonces, chicos. Dale, miércoles 3:30 nos volvemos a ver. Dale. Bueno, listo, gracias. Listo. Bueno, muy bien, Chao. Guada. Nos vemos, muy Nos bueno. vemos, gente. Hasta luego. Bueno, Chao.